Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Hoy hablamos de la última fuente de gozo que en estos versículos nos cuenta, tenemos el apóstol Pablo. Hay una fuente de gozo que nace de ser aptos, nos hizo aptos. Hay una fuente de gozo que nace de esta participación que tenemos como herederos de los santos en luz. Hay una fuente de gozo porque hemos sido librados de la influencia del área de cobertura de la potestad de las tinieblas. Hay una fuente de gozo porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y una fuente de gozo porque tenemos redención, hemos sido comprados, sacados afuera, libertados a precio de su propia sangre. Hoy vamos a ver que hay una fuente de gozo por sentirnos perdonados. El perdón de pecados. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre es Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti.
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. De manera particular, este programa ocupa la última parte del versículo 14. Tenemos el perdón de pecados. Esta es una de las fuentes de gozo, que con frecuencia no podemos disfrutar los creyentes porque el concepto de perdón de pecados tiene una vaga idea en nosotros. Hoy lo vamos a analizar, el tema del perdón, desde el original griego. Y en realidad el tema del perdón va a pasar por muchas palabras griegas que se van a traducir de manera diferente. Por ejemplo, una de estas palabras en griego significa o se traduce como despido, liberación, dejar ir. Y es el término aphesis. Este es uno de los términos. El término también apheemi, que deriva de esto de echar afuera, despedir, liberar. Tiene que ver con un término que más bien es un término económico, con algo que implica la idea de saldar una deuda. Luego vamos a ver otro término para perdonar, que es el término charizomai. Tiene que ver con otorgar un favor de forma incondicional. Es decir, esto es un acto solamente divino, y Pablo lo utiliza con mucha frecuencia. De hecho, acá en nuestro pasaje tiene que ver con este término charizomai. Un favor, un regalo incondicional. Es un acto divino, el de perdonar, y que no tiene que ver con condiciones. Ya lo vamos a analizar en un momento más adelante. Otro de los términos es pheidomai, que significa evitar, ahorrar. También tiene que ver con retribución incondicional. Bien, hay varios términos que se usan para el perdón. Hoy lo vamos a ir descifrando para encontrar el significado bíblico de este término perdón. Porque seguramente desde su propia experiencia personal, usted tendrá una interpretación de lo que significa perdonar. A ver, muchas personas dicen, bueno, si tan solo Dios me perdonara esto. Y en realidad lo que está diciendo es, si Dios me la dejara pasar, si mirara para otro lado, si esto no lo tuviera en cuenta o no le diera la gravedad de lo que esto significa. ¿Perdonar significa realmente esto? Hay otras personas que implican la idea de perdonar, bueno, algo que queda abajo. Y para eso tengo que poner algo arriba que lo vaya tapando. Está siempre allí, solo que no se ve. Eso es para muchos el término perdonar. Y para ellos significa entrar en esa exhausta carrera, en ese trabajoso y arduo trabajo de hacer algo para que lo que ya pasó quede muy abajo, debajo de la alfombra y que no sea tan visible. ¿Pero qué significa de verdad perdonar? Cristo nos perdonó y el apóstol dice que es una fuente de gozo. En Él tenemos el perdón de los pecados.
Cristo es una gran alfombra donde escondemos todo eso que afea nuestra conducta, nuestra santidad. Bueno, lo vamos a ver en un rato. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Vuelvo a tus brazos cada día, pues ya no tengo otro lugar a donde ir. Vuelvo a estar junto a tus heridas, pues ya no encuentro otra razón para vivir. Ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar. Hoy una vez más se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti, y se me va la vida si tu calor no abriga mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor, pues me basta un solo día lejos de tu corazón y se me va la vida. Esa soledad del alma, donde no hay nada que se interponga entre tú y yo. Vuelvo a estar frente a tu mirada, desde el alba hasta ocultarse el sol. Y ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar. Hoy una vez más me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti, y se me va la vida si tu calor no mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos acá en Colosenses y hoy nos detenemos especialmente sobre la última parte. Tenemos el perdón de pecados. Es interesante el verbo que emplea Pablo aquí, porque es un presente continuo del verbo tener. ¿En quién tenemos? ¿Dónde tenemos el perdón de pecados? En Cristo. Es decir, yo estoy en Cristo y tengo esta bendición. Hablamos acerca de que nada nos puede separar del amor de Dios, según Romanos. Y de verdad nadie, excepto nuestra propia voluntad, nuestro propio renunciamiento o nuestro propio pecado voluntario, que se aleja, desiste, rechaza o renuncia a la fe. Esto es lo único que le puede hacer a usted perder la salvación, que sería el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu que no será perdonada. Y esto implica la acción voluntaria de alguien que luego de haber sido lavado por la sangre de Jesús, sellado por el Espíritu Santo, siendo templo del Espíritu Santo,
decide un día voluntariamente abandonar completamente la fe y tener en poco la sangre de Cristo, pisotear al Hijo de Dios, etc. Es decir, una renuncia voluntaria. Pero mientras usted está en Cristo y permanece con su fe en Cristo y adquiere esta posición y no hay renunciamiento, usted está con la remisión de pecados o el perdón de pecados. Tiene la redención por medio de su sangre y tiene el perdón de pecado. Interesante este término, digo y repito, de tenemos en un verbo presente continuo. En Cristo tenemos. Y esto es una fuente de gozo. Usted no tiene perdón de pecado simplemente porque hace bien las cosas y es un buen chico, que se porta bien y está dentro de más o menos lo que usted considera es la voluntad de Dios. Usted tiene el perdón de pecado porque está en Cristo. Fuera de Cristo, usted no tiene absolutamente nada. Fuera de la cruz de Cristo y de la sangre preciosa de Jesús, usted no tiene absolutamente nada. No hay nada en sus conductas que le puedan librar del pecado, le puedan sacar del pecado o que puedan limpiar su pecado. Y esto lo quiero dejar bien en claro, porque hay una especie de adueñarnos de esta capacidad que solamente es inherente en Cristo, que es el de obtener el perdón de pecados. Hay muchos creyentes hoy, entre comillas, yo diría religiosos, legalistas, que se adueñan de esta capacidad de perdón de pecados. Y piensan que ellos están facultados para vivir con esta impecabilidad, o que ya no necesitan a Cristo, o que, bueno, fue un paso inicial Cristo, pero ahora me las arreglo yo, y yo debo, y yo hago, y yo soy el autor de mi salvación. Bueno, usted ha caído de la gracia si está pensando así. Usted ha abandonado la fe y está restando importancia a la cruz de Cristo, a su sangre derramada y al sacrificio hecho una vez y para siempre. Ahora, ¿de dónde surge este concepto de que el hombre tiene que hacer algo? Y sin duda del concepto de perdón que se desprende del Antiguo Testamento. Y aquí empezamos a hacer una gran diferencia. Hay un concepto de perdón a partir de los sacrificios hechos en el altar y que se realizaban cada año, y hay un concepto de perdón que se renueva a partir del sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz de Cristo. Y esto es una cosa que usted tiene que diferenciar perfectamente. No es lo mismo lo obtenido en el Antiguo Testamento a partir de la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, la sangre de los toros, los sacrificios hechos cada vez y todo el tiempo en el altar. Estos son simplemente una figura, un tipo de lo que iba a venir una vez en la persona de Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que pasaba en el antiguo pacto y lo que pasa en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo derramada le limpia a usted, le limpió a usted y le limpiará a usted hasta el fin. Y si usted ve a estos congregados en el antiguo pacto, va a haber personas que necesitan una vez por año llegar con un becerro o con un cordero que redima sus pecados. Y si usted ve a los lavados por la sangre de Cristo, los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre de Cristo, como lo muestra Apocalipsis, lo va a ver que utilizaron una sola sangre, un solo pacto, un solo sacrificio, y de allí su perdón de pecados. Bien, en el próximo bloque comenzamos con el término afesis, que es un término que denota despido, liberación. Tiene que ver también con una cuestión comercial, económica. Pausa, ya hay mucho más de Originales Bíblicos y usted.
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Cada rincón en mi ser, eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento, Cristo, sacias mi corazón. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos estado viendo fuentes de gozo hasta aquí, y hay varias fuentes, y cada una de estas fuentes de gozo sería suficiente para que usted y yo cambiemos nuestra actitud frente a la vida. Gozo porque nos ha hecho aptos, ya nos ha hecho competentes. Gozo porque somos participantes de la herencia de los santos en luz. Gozo porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gozo porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gozo porque tenemos redención por su sangre. Y hoy estamos viendo gozo porque tenemos el perdón de los pecados. El término que utiliza para perdón de pecados la Escritura es variado. Y vamos a ver afesis o afesi. Denota despido, liberación. Cuando se utiliza esto, mayormente se lo hace en el Antiguo Pacto, aunque varias veces, vinculado al tema remisión, se traduce también como perdón, este término de afesis. Pero para muestra nos vamos a ir al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 4, para entender lo que es el término afesis. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí utiliza el término perdón de pecados y es el término en realidad remisión, que es el término afesis. Denota despido, dejar ir, soltar y liberar. A ver, vámonos gráficamente y nos situemos allí en esta experiencia del bautismo de Juan. Juan venía, el pecador se confesaba, mostraba su arrepentimiento y detrás del bautismo, detrás de meter en el agua al pecador, se prefiguraba la remisión, la liberación. El agua dejaría correr todos sus pecados o los pecados del penitente. Se liberaba, se despedía los pecados. Era un acto de fe, sin duda, y es un acto de
confesión, un acto de arrepentimiento. La persona salía de allí liberada. Había despedido sus pecados. Había dejado ir sus pecados. Sus pecados ya no estaban con él o con ella, los había dejado ir. Esta es una de las maneras en que se utiliza el tema de el perdón en la Escritura y desde el punto de vista del Antiguo Pacto. Recordemos que estamos al principio del Evangelio, todavía Cristo no ha muerto en la cruz del Calvario y todavía el concepto de perdón no se ha cambiado. Se utilizaba para algo que se deja ir, se despide, se libera. Esta era la conducta repetida de los penitentes cuando traían el cordero al altar cada año por sus propios pecados y por los de su familia. Era una cuestión de arreglo temporal de la cosa. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, también está vinculado este concepto de remisión o de redimir los pecados. La remisión de los pecados que ha sido dada también a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, a los que remitieren los pecados les son remitidos, y usted recuerda esa expresión, tiene que ver con haber escuchado la confesión y dejar ir el pecado o dejar al hermano o a la hermana libre de esta conciencia de pecado, porque el pecado ya se ha liberado o se ha sacado del confesor, del penitente, se ha sacado este pecado y se lo hace libre, no porque se le perdone o uno tenga la capacidad de perdonar el pecado, sino en el concepto de ahora que escuché, ahora que lo has sacado a la luz, lo dejamos ir. No hay nada oculto, no hay un negocio turbio, no hay nada escondido que pueda utilizar las tinieblas o el mismo Satanás, el mismo infierno, para trabajar en la conciencia y crear culpabilidad, sino que hay una cuestión de liberación. Y usted estará de acuerdo conmigo, qué bien hace cuando uno tiene algo pesado y no lo puede soltar, pero cuando llegó la oportunidad y encontró la persona para decirlo, para expresarlo, para sacar afuera, qué bien que se siente, ¿verdad? La mochila se ha dejado fuera, se ha descargado. Este es el concepto de perdón para lo que hacía Juan el Bautista. En realidad implicaba esta idea. ¿Era remisión de pecado cometido o era pasar por alto o dejar de lado? No significaba ni olvido ni perdón en el concepto de lo que vamos a ver, lo que ha hecho la obra de Cristo. Más bien se trataba de una suspensión de la pena justa. Y este es el término que utiliza también Hechos capítulo 17, versículo 30, cuando dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o Dios habiendo perdonado los tiempos de esta ignorancia, o Dios habiendo redimido, y allí utiliza el término afesis. Es decir, ¿significa que no hay pecado? No. Significa que ha sido pasado por alto o temporalmente está en suspensión. Esto es lo que pasaba en el antiguo pacto. Por eso vamos a tener un juicio del gran trono blanco, donde grandes y pequeños tendrán que rendir cuenta por sus pecados. Hay una suspensión temporal, y este es el término afesis. Utiliza acá el apóstol en Colosenses 1:14. Este término no es la idea, no es meter temporalmente en un lugar hasta tanto vemos que hacemos o esperamos el juicio en alguna oportunidad.
No, el perdón de pecados acá implica una idea completamente distinta. En la pausa, detrás de la pausa, vamos con el otro concepto también de afesis, que tiene que ver con un término económico. Volver la cuenta a cero. Hacer y poner en balanza las pesas y equilibrar el asunto, porque el tema del perdón también es una cuestión económica. Cuando uno peca, entra en deuda. Cuando obtiene el perdón, vuelve la foja a cero. Vuelve el balance a cero. Estamos en rojo por medio del pecado. Ahora, por medio del perdón, volvemos a cuentas claras que conservan esta amistad con Dios. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. ¿Quién contra mí? Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recién estuvimos viendo algunos de estos significados de remisión, que se traduce también como perdón. El término afiemi, significa despedir, enviar afuera, liberar, pasar por alto. Se utilizaba muchas veces en el tema de deudas, remitir o perdonar la deuda. Usted tiene algunos conceptos acerca de esto cuando leemos historias. Por ejemplo, la historia de los deudores. Uno debía 10.000 talentos. Y dice Mateo capítulo 18, versículo
27 lo siguiente: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Allí aparece este término, afe o afiemi, afeimi o afiemi. En griego implica la idea de quedar una deuda completamente cancelada. Es decir, ya no hay deuda. No significa que el deudor tiene la capacidad de pagar. No significa que hay un crédito o hay un tiempo de espera. El término acá implica deuda completamente cancelada. Ya no hay deuda. Para el caso de Mateo, capítulo 18, versículo 27, no significa un corte de relación o un cambio de relación, sino un cambio con respecto a la deuda. A ver, déjeme explicarlo. Hay un señor y hay un siervo. Esta es la relación, señor-siervo. Hay una deuda entre ambos. El perdón no significa desvincularlo de la relación. Sigue siendo un siervo y sigue siendo un señor sobre ese siervo. Pero el perdón es sobre la deuda. No implica un cambio de relación, sino un cambio de situación, de deuda. Esto es importante verlo. El perdón no significaba una liberación en cuanto a las relaciones, sino en cuanto a las deudas que había entre las relaciones. Hay muchos otros pasajes que nos hablan acerca de este significado de remitir, de dejar ir, de despedir, algo que estaba en rojo o que estaba en deuda. Significa una acción también que parte desde un solo lugar, no desde un acuerdo. Yo no me pongo de acuerdo con alguien para perdonarlo. Yo decido perdonarlo. Es una acción unidireccional. Está dirigida hacia alguien, hacia algo, al que voluntariamente yo decido liberar, soltar, echar afuera y despedir. Hay algo interesante con esto de despedir que aparece en el Antiguo Testamento. En el sacrificio anual, en el sacrificio en el día de la expiación, hay un cordero que va a ocupar el lugar del sacrificio por todo el pueblo. Pero también hay un macho cabrío que va a ser soltado inmediatamente después del sacrificio. Es llevado a un lugar desierto y es enviado a lugares desiertos. ¿Qué implicaba la figura de este macho cabrío? El sacerdote ponía sobre la cabeza de este macho los pecados. Si Dios había visto el sacrificio del cordero como aceptable, la figura del macho cabrío que se va al desierto para nunca más volver, significaba que la remisión estaba hecha. Si el macho cabrío volvía, les recordaría nuevamente los pecados al pueblo. Y esto implicaba que el sacrificio no había sido aceptado. Esto es perdón o remisión en la figura del macho cabrío. Era enviado afuera, era despedido. Si no volvía, había perdón. Si regresaba, la deuda no había sido cancelada. El pecado todavía estaba en el pueblo. Esta figura de envío de macho cabrío al desierto lo ponía al sacerdote en la condición de decir:
pueblo perdonado y redimido o pueblo todavía con la culpa y la carga de sus propios pecados. Interesante figura, ¿verdad? Por eso los satanistas utilizan la cabeza del macho cabrío en su estrella invertida, porque es el macho cabrío que vuelve para recordar los pecados. No va a un lugar desierto para no volver, sino es la recordación del pecado. La Biblia habla de Satanás como el acusador de los hermanos, es decir, el que trae de nuevo a memoria esos pecados. Vuelve para decir no ha sido perdonado, igual que la figura del macho cabrío en el antiguo pacto. Si regresaba, no había sido hecha la redención. El perdón no había llegado para el pueblo. En Cristo tenemos un perdón bien diferente. No hay una posibilidad de que el macho cabrío vuelva a acusar. No hay remisión de pecados. Hay perdón de pecados y significa un término completamente diferente al que estamos ahora mostrando, como el término aphesis o el término aphiemi. Detrás de nuestra pausa consideramos brevemente, y va a ser motivo para el programa siguiente, el tema del perdón, ahora bajo el término charizomai. Ya hablemos con más originales bíblicos y usted. Verte sonreír. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. A los ángeles Dios, para escuchar a tus hijos adorar. No puedo callar, te tengo que adorar. Escucha mi voz, que te dice que soy. Te amo, te amo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Estamos viendo los conceptos bíblicos de el perdón. Quizás usted tenga una idea equivocada acerca de perdón. Usted ha leído muchas veces en la Escritura el término perdón, pero no se ha detenido a los significados en griego, que son bien diferentes. Recién vimos el primero de estos significados, aphesis, que denota despido, liberación, sacar afuera, dejar por un momento la cosa en forma pendiente. Se utilizaba en el antiguo pacto el término aphiemi, enviar afuera, despedir. Tenía que ver más bien con lo económico. Bien, el otro término que vamos a ver es el término charizomai, que significa otorgar un favor en forma incondicional.
Esto es un acto divino. Solamente Dios puede hacer esto. Luego vamos a ver el término pheitomai, que significa ahorrar, evitar, atenuar el castigo. Este también es un término que aparece como perdonar. Y por último, vamos a ver el término apoluo, que significa dejar suelto. Muchas veces hemos utilizado esto de si no perdonamos, no seremos perdonados. Y implicando la idea de el perdón de Dios para nosotros y el perdón nuestro para los demás. Y que la condición de ser perdonados por Dios tiene que ver con haber perdonado a los otros. Y hemos involucrado allí el tema de la salvación. Pero, como vamos a ver en el programa siguiente, apolou no tiene que ver con perdonado o redimido desde la mano de Dios, desde el favor de Dios, sino que tiene que ver con el significado de liberar. Así que allí sería dejad libre y van a ser libres también. No tiene que ver con salvación. Bueno, como verá, hay mucho por aprender todavía acerca de perdón. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestro próximo Original Bíblico y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. me falta
faltará, yo lo sé. Nada me faltará. 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 Estás conmigo. Nada me porque estás conmigo aquí. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.